Hoy nos metemos de lleno a resolver un rompecabezas que a muchos les ha dado dolores de cabeza al leer el Antiguo Testamento. Vamos a poner a Esdras, Nehemías y Esther justo en el lugar que les corresponde en la gran línea de tiempo de la Biblia. A ver, ¿a quién no le ha pasado, no? Estás leyendo el Antiguo Testamento y de repente sientes que la cronología, ¡pum!, se fue por la ventana. Sobre todo cuando llegas al final de la parte histórica, las cosas se sienten un poco revueltas. Y justo ahí está el meollo del asunto. Terminas de leer sobre el regreso del exilio Nehemías, y de repente, el libro que sigue es de un profeta que vivió cientos de años antes de esos eventos. ¿Cómo así? Bueno, esa es justo la rareza que vamos a aclarar hoy. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a plantear bien el rompecabezas. Luego, nos vamos a la raíz, la causa, o sea, el pecado y el juicio. De ahí pasamos al efecto, los dos grandes exilios. Después, la parte más emocionante, la restauración, ese regreso que ya estaba anunciado. Y para cerrar, vamos a conectar todo y entender por qué este regreso fue tan pero tan importante. ¿Listos? Arranquemos. Bueno, empecemos por el principio, por la causa de todo. Para poder apreciar la reconstrucción que vemos en Esdras y Nehemías, primero hay que entender qué fue lo que se rompió y por qué. Y es que curiosamente, esta historia de restauración no arranca con una nota de esperanza, sino todo lo contrario, con una de fracaso. Los libros de Reyes y Crónicas nos cuentan ese largo y, la verdad, triste declive que termina en el exilio. Un juicio divino por un pecado que simplemente no paraba. Miren, toda esta historia que parece súper compleja, en realidad se puede ver con un marco muy simple. Causa, efecto y, en este caso, restauración. La causa fue el pecado constante durante la época del reino dividido. El efecto clarísimo, el juicio del cautiverio. Y la secuencia que nos ocupa hoy, la que vemos en Esdras y Nehemías, es justamente la restauración. Y eso nos lleva directamente al efecto, a la consecuencia de ese juicio. Y ojo, no fue un solo golpe, sino dos exilios enormes y devastadores. Hay que entender bien qué significaba el exilio. No era solo perder una guerra. Era literalmente ser arrancado a la fuerza de la tierra que Dios les había prometido. Era, en pocas palabras, borrar su identidad como nación, como pueblo, un castigo durísimo. Y este exilio, como decía, vino en dos etapas. Primero, en el 722 a.C., el imperio asirio se lleva al reino del norte, a Israel. ¡Pum! Desaparecidos del mapa. Y más de un siglo después, en el 586, le toca el turno al reino del sur, a Judá. El imperio babilónico no solo los deporta, sino que destruye Jerusalén y el templo. Con eso, el exilio fue total, un desastre completo. Pero, y este es un gran pero, la historia no se queda ahí, en esa oscuridad. Ahora entramos en una nueva era, una de luz, el periodo de la restauración. Y lo más increíble es que este regreso no fue una casualidad, ya estaba anunciado. Muchísimo antes de que todo esto pasara, el profeta Jeremías soltó una palabra de esperanza súper específica. No solo anunció que se irían al cautiverio, sino que le puso fecha de caducidad, 70 años. Imagínense lo que fue eso para la gente en el exilio, tener un reloj, una cuenta regresiva de esperanza a la cual aferrarse. Ahora veamos cómo encajan las piezas de esta profecía. La primera deportación a Babilonia fue en el 605 a.C. Si le sumamos unos 70 años, llegamos al 539, año en que, sorpresa, el imperio persa conquista Babilonia. Y el rey persa, Ciro, tenía una política totalmente diferente, dejaba que los pueblos volvieran a sus tierras. Así que para el 536, el primer grupo de judíos ya estaba de regreso. La profecía de Jeremías se cumplió casi al día. Ahora bien, este regreso no fue como que todos llegaron en un solo día. No. Ocurrió en 3 grandes oleadas y cada una tenía un líder y una misión muy clara. Aquí es donde entran nuestros protagonistas, Zorobabel, Esdras y Nehemías. La primera oleada la encabezó el gobernador Zorobabel. Su misión era clave. La número 1, reconstruir el templo. El corazón espiritual y físico de la nación tenía que volver a latir. Pasan varias décadas y llega la segunda oleada, con Esdras el sacerdote. Y aquí el enfoque cambia. Ya no se trata de ladrillos, sino de las personas. Su misión era restaurar la ley de Dios, el conocimiento y la obediencia en el corazón del pueblo. Y para cerrar, llega Nehemías con el tercer grupo. Su tarea era súper práctica pero fundamental. Levantar de nuevo los muros de Jerusalén. Devolverle a la ciudad su seguridad, su orden, su dignidad. Ok,
Entonces, ¿y Esther? ¿Dónde la ponemos en toda esta línea de tiempo? Bueno, aquí viene la revelación. Su historia, que pasa ya en el Imperio Persa, ocurre justo en medio de todo esto. Cronológicamente, se ubica entre el primer regreso de Zorobabel y el segundo de Esdras. Ahí está, rompecabezas resuelto. Perfecto, ya sabemos dónde van. Pero la pregunta del millón es, ¿y por qué importaba tanto que regresaran? ¿Cuál es la gran idea detrás de todo esto? Vayamos a la última parte para entenderlo bien. Básicamente hay tres razones gigantes. La primera, esto demostraba que la promesa de Dios a Abraham sobre esa tierra para siempre seguía en pie, nada la había cancelado. Segunda, volvía a poner a Israel en su rol, en su misión, de ser un faro, un modelo de cómo adorar a Dios para el resto de las naciones. Y la tercera, que quizás es la más potente, es que todo esto estaba preparando el terreno para algo mucho más grande. Pensemos en esto. Muchísimas de las profecías sobre el Mesías que iba a venir estaban atadas a lugares específicos. Se hablaba de Belén, de Nazaret, de Jerusalén. Para que todo eso pudiera cumplirse, el pueblo tenía que estar ahí, en su tierra. El Mesías tenía que llegar a los suyos, y los suyos tenían que estar en casa para recibirlo. Así que cuando uno mira el cuadro completo, la historia de Esdras, Nehemías y Esther va mucho más allá de ser un simple recuento histórico. Es una trama increíble sobre una promesa que no se rompe, sobre las consecuencias del juicio y al final de todo, sobre el triunfo de una gracia que nadie se había ganado. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Si fue posible una restauración después de un colapso total, después de perderlo todo, la tierra, el templo, la nación, ¿qué nos dice eso sobre la esperanza? ¿Qué tan poderosa puede ser, incluso cuando todo parece perdido?